A ver, todo el mundo nos ha preguntado lo mismo, que es que cómo puedes dirigir todo esto que es tan grande y cómo se controla. Difícil. Difícil. Porque somos unos 50 y al tiempo podemos llevar muchas producciones. Sí, además ahora que es verdad que trabajamos casi más fuera que dentro de España, llevamos producciones de todos sitios, desde Rusia, Holanda, Noruega, Canadá. Tengo producciones en todos sitios, difícil. Una pregunta, ¿y cuántas has podido llevar a controlar de una a una vez? ¿Cuántos encargos? Controlar, a ver, intento supervisar prácticamente todo. Controlar, tampoco puedes controlar absolutamente todo, pero para eso tenemos encargados. Cada encargado es el que lleva un proyecto. Entonces, yo le superviso, pero que tiene que estar 100% enterado del proyecto es el encargado. Claro, yo controlar absolutamente todo es imposible. Yo superviso al encargado. Y tú enfocaste un poco tus estudios a dirigir todo esto. ¿Siempre te ha gustado el mundo del espectáculo? Sí, pero desde atrás. Pero sí, un poco pensándolo, sí. A mí desde pequeña siempre me ha gustado esto y lo que decidí estudiar fue económicas empresariales para poder trabajar, evidentemente, aquí. Sí. ¿Y cómo surgió esta empresa? Porque hoy en día con la crisis, pues los jóvenes no pueden ser emprendedores así. Pues surgió también en plena crisis, porque fue en los años 20, en 1920 más o menos. Mi bisabuelo estaba decidiendo si irse a Cuba o quedarse aquí en España. Le surgió que le dieron unos trajes, una pequeña colección para poderlos utilizar en teatros, empezó a alquilarlos, parecía que funcionaba y fue ampliando el negocio poco a poco. Y desde entonces hasta ahora. ¿Y qué película fue la que se lanzó a la fama internacional? Bueno, a ver, es que hay dos periodos muy claros internacionalmente. En los 50-60 se rodaron muchísimas películas inglesas en España. El Cid, La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín. Ahí fue nuestro paso adelante, porque ahí fue cuando empezamos a trabajar con cine internacional. Evidentemente desde entonces ha pasado muchísimo tiempo y a partir de ahí el siguiente paso, pues a lo mejor con La Reina Margot, Shakespeare in Love, esas dos películas también han marcado otro paso adelante, porque a raíz de ahí prácticamente todos los figurinistas franceses e ingleses vienen a trabajar con nosotros. O sea que hoy en día os piden casi más internacionalmente. Tenemos muchísimo más trabajo internacional que nacional. ¿Y habéis tenido mucha competencia a lo largo de los años? Internacional. En España hay poca competencia de esto. Nuestra base de negocio es tener un stock. Entonces el stock se hace pues, a base de muchos años. No hay casas en España, hay alguna, pero no tan grandes como nosotros. En cambio en Londres sí que hay un par de casas que son muy grandes y también tienen mucho vestuario y sí que son competencia directamente nuestros. ¿Y los actores, supongo que los españoles, vienen aquí a probarse? Siempre, sí. ¿Y los internacionales, como has dicho, os mandan las medidas? Nos mandan las medidas y lo que hacemos normalmente es cuando ya tenemos el traje terminado vamos a hacer la prueba de vestuario para ajustarlo. Pero ¿esas pruebas vienen aquí o tenéis que desplazaros vosotros para...? Depende de muchas cosas. Si están ya rodando, hay veces que sí que tenemos que ir al set de rodaje, pero lo ideal es hacer las pruebas de vestuario aquí en Cornejo, porque aquí en Cornejo si hay cualquier problema tenemos telas, adornos, al traje le falta algo, buscamos una puntilla, lo adornamos, es muchísimo mejor realizar la prueba aquí en Cornejo. Y no sé, ¿cuál es la que más veces, en qué obra de teatro es donde más veces habéis vestido? En plan... Bueno, no sé, creo que he visto mucho Don Giovanni, lo habéis hecho, Carmen, lo habéis hecho bastante. Pues probablemente la Carmen. Sí. Sí, porque es una ópera que me gusta mucho y internacionalmente también. Y ya hemos hecho Cármenes hasta en Israel, Pero, en Japón, ¿pero siempre en cada Carmen cambiáis el traje o...? Depende, porque en realidad nosotros hacemos lo que el figurinista nos pide. El figurinista es el que diseña el vestuario. Y hay veces que las Cármenes son clásicas, otras veces son de los años 30, otras veces las pueden ambientar en otro siglo. Depende de lo que nos pide el figurinista. Es lo mismo
trabajar para el teatro que para una película? Quizás a lo mejor para el cine te piden más detallismo. No. Para el teatro también pide mucho detalle, depende del figurinista también. Hay figurinistas que son muy realistas de lo que están pidiendo, es decir, para una obra de teatro que están en el escenario a una distancia no se ve el detalle de un escote, de una cosa hecha a mano, no se aprecia. Hay otros figurinistas que aún así exigen que sea a mano, pero no. Normalmente se trabaja con más detalle para el cine porque siempre hay planos cortos y para los actores principales, evidentemente. ¿Y cómo es trabajar con grandes estrellas en plan...? Pues no es malo. Normalmente no son ni altivos ni... no sé, a ver si me explico, son tan normales como tú como yo, que en el fondo están trabajando, vienen a hacerse su prueba de vestuario porque forma parte de su trabajo y de hecho hay muchos que te lo agradecen porque es que es verdad que con el traje tienes la mitad del personaje prácticamente hecho. Entonces, mira, en una película Harvey Keitel me pidió expresamente subir a los talleres a agradecer el trabajo que habían hecho en su vestuario porque se sentía ya el personaje. Entonces, pues chica, eso te llena y... Claro, que nosotros haciendo esta imagen... Claro, entonces él estaba muy agradecido y quiso subir a los talleres a agradecerlo, a agradecer el trabajo porque le habían hecho el personaje. Además, una de nuestras preguntas era en plan que si crees que se valora tanto el trabajo que habéis, sí, porque es un trabajazo y si y a lo mejor no creo que se valore tanto. A ver, depende de quién. No se valora tanto porque en realidad lo que al final acabas valorando es el conjunto. Si el vestuario es estupendo pero el conjunto de la película no funciona, pero si es un todo que funciona todo, entonces sí, se acaba valorando un poco. Pero el vestuario está muy ligado también al maquillaje, a la peluquería, a la dirección de arte, es que influye todo. La iluminación es básica en teatro, por ejemplo, y un vestuario maravilloso, una mala iluminación te lo puede cargar. ¿Y alguna anécdota que pudieras contarnos? Curiosa. Sí. Curioso, como os comentaba antes, nosotros trabajamos siempre en alquiler. El vestuario siempre vuelve después de las películas. Hay determinados actores que por contrato ellos tienen que se quedan con su vestuario. Russell Crowe tiene sus trajes de Gladiator expuestos en un maniquí en el salón de su casa, pero tanto esos como ¿cómo se llama? La de Robin Hood, él se queda con su vestuario. Él, Robert De Niro, pues manías que tienen los actores. Pero por Gladiator ganasteis un Oscar, o sea que... Sí, pues se lo repito. Además es cierto que con Russell Crowe hemos trabajado en muchísimas ocasiones y no hemos tenido ningún problema con él. Bueno, también hacéis series de televisión. Sí. Y también... ¿hay alguna diferencia? La diferencia con la televisión es que normalmente los guiones de cine suelen estar cerrados o más o menos cerrados y televisión, como va funcionando en función de los capítulos, puede llegar a cambiar el guión. Entonces, de repente te puede surgir que necesitan algo extra para algún capítulo que no estaba previsto. Entonces, tienes que correr un poco más, pero básicamente la forma de trabajo es parecida. ¿Y os gustaría recibir algún cargo en especial? En plan... Tim Burton, sí. yo no lo he recibido nunca y son como trajes muy llamativos. Sí. No, con Tim Burton no hemos trabajado, pero hemos trabajado con la figurinista que trabaja con él, con lo cual, bueno, no especialmente. Bueno, la semana que viene recibimos a un figurinista que no conocemos personalmente y sí que me gusta mucho su trabajo, es el que ha diseñado La Duquesa. Pues encantada de recibirle porque va a ser la primera vez que trabajemos juntos, pero no especialmente, trabajamos con muchísima gente. Bueno, luego premios, has tenido bastante. Claro, a ver, el premio no nos lo dan a nosotros participamos en el vestuario. Nos sentimos un poco parte del premio porque sí que es cierto que si nosotros evidentemente pues no lo habríamos conseguido, pero el premio se lo dan al que ha diseñado el vestuario, que lo ha confeccionado con nosotros y por eso un poquito es nuestro. Un poquito. Vosotros habéis hecho el trabajo. Sí, no, el año pasado ganamos, participamos en las películas que ganaron el Oscar, el Goya, el César en Francia también. Sí, claro. Es un orgullo. ¿Y cuál es el que has dicho, este me ha hecho más ilusión de todos los premios?
¿Alguna especial? Depende, pues si es de un figurinista con el que tenemos más trato, te hace más ilusión porque te alegras más todavía por él. A ver, yo el año pasado, por ejemplo, con Paco Delgado, que estuvo nominado por Los Miserables al Oscar, estuvo nominado por Blancanieves, además es muy amigo nuestro, pues me alegra especialmente. Si hubiera ganado el Oscar, qué bueno que ganó Ana Karenina y Jacqueline es un encanto y ahora mismo estamos trabajando con ella en 2 proyectos y absolutamente encantadora. Pero bueno, pues con Paco, al ser español, que es más amigo nuestro, pues bueno, pero bueno. Además, bueno, había hecho con vosotros las verdades de la iglesia, ¿no? Sí, La última. Sí, todas, sí. Y una pregunta. Ahora en día que las series de televisión son casi super mega producciones, como el cine, ¿hay una casi diferencia entre ellas? O además de lo que has dicho de que hay que añadir, a lo mejor como los capítulos pueden variar, que hay que añadir un extra. No, son producciones, es cierto, que están muy cuidadas, que yo creo que es verdad que hemos dado un salto en cuanto a la calidad de las series y se están cuidando muchísimo, pero no, salvo que es verdad que te puede surgir algo imprevisto, no hay mucha diferencia. Y una pregunta así por curiosidad. ¿Series como El tiempo entre costuras o la Galerías Velvet, que va de sastrería? ¿Cómo es para vosotros trabajar, hacer eso? El que tienen que hacer como que cosen en la serie y que lo trabajan. Pues ¿tenéis ciertos trucos? No, mira, por ejemplo, en Caníbal, que el protagonista es un sastre, tuvo un sastre explicándole cómo coger las tijeras. Porque claro, una tijera de sastre es más grande, tienes que saber manejar la tiza, saber cómo colocar la tela, pues lo mismo, pues las chicas que han tenido que aprender cómo coger la hoja y el hilo, cómo coser un poco a máquina, pero nada, bien. Sí, porque por ejemplo en una escena es una de las preguntas que ¿cómo veis cuando en escena un traje vuestro se tiene que romper o manchar? Normalmente eso está previsto. Sí, ¿no? Sí, esas cosas están previstas por lo que os contaba antes con Los Miserables. Los Miserables hemos hecho trajes triples y cuádruples porque sabíamos que los iban a matar. Pues si un traje sabes que se va a romper porque la escena lo requiere, incluso se hace doble. Tienes uno perfecto, por si luego hay alguna toma que se tiene que repetir, claro, y uno que se rompe. Por si tienes que repetir una toma, tienes que tener el traje perfecto hecho. Aún así nos da un poco de pena ver cuando... Pero es lo que hay. Mira, da muchísima pena porque hay trajes que salen impecables de aquí y sabes que los van a ambientar porque no funciona un traje sin ambientación y cuando vuelven dices, madre mía, qué sucio que está, pero es lo que es que es lo que vale. Un traje medieval limpio no tiene sentido. Entonces, pues el traje medieval es un traje precioso, pero no tiene sentido de ser. Entonces, sabes que lo van a ambientar. Y una pregunta. Bueno, su proyecto de la universidad se basa sobre todo en el cuerpo y tal, ¿no? Y aquí, bueno, han evolucionado los cánones de belleza a lo largo de la historia. ¿Cómo os habéis tenido que vosotros adaptar a todos esos cambios? A ver, el cuerpo cambia, cambian las medidas, cambia todo. Pero en el fondo nosotros dependemos de qué época estemos tratando, porque lo que nos tenemos que ajustar es a lo que era en esa época. Entonces, los años 50, ahora en Velvet, no se llevan en absoluto esos pechos ahora mismo, esos sujetadores, pero es lo que era. Había que marcar el pecho, la cadera y es lo que se intenta reproducir. Entonces nosotros tenemos que reproducir lo que realmente existía en esa época, que ahora mismo no es lo que es real, pero es lo que era en esa época. Y como han cambiado los cuerpos, claro, de las actrices que son más delgaditas y tal. Son más delgaditas, pero tienen más espalda también. Ahora los cuerpos en todo, hemos ensanchado espalda. También es cierto que como ahora no se usan ni enaguas, ni fajas, pues antes se pronunciaba muchísimo más la cintura, la cadera a lo mejor también era un poquito más, ahora somos un poco más rectos. Sí, se ha cambiado los cuerpos. ¿Y cómo es ver todo el mundo del espectáculo, todas las producciones y tal, pero desde detrás, desde dentro? O sea, es muy bonita. Muy bonito, porque luego cuando ves el resultado en escena, ya con todo el conjunto, pues en el escenario, en la película, lo que sea, es gratificante ver el resultado. Muy gratificante. Tú que eres la que controla aquí, llevas a más cantante en todo. ¿Qué criterios sigues para elegir a un sastre?
para los diseños? A ver, nuestros sastres están especializados en época, entonces tenemos 3 de hombre y 3 de mujer, 3 modistas. Depende del proyecto. Sabemos cuáles son más especiales, más especialistas en una época y cuáles son más especialistas en otra. Y si tuviéramos que contratar a gente nueva, pues es un poco complicado porque ahora mismo la formación es actual. Entonces nosotros somos los que le formamos en hacer cosas de época. Sí. Digo, también nos estaban preguntando que aquí tienen muchos vestidos de época, pero si alguna vez os habéis enfrentado a alguna película de ciencia ficción o otro tipo de... Sí, Dune, por ejemplo, que es una película de ciencia ficción de culto, también es nuestra. Alex de la Iglesia rodó una serie que se llamaba Plutón Verbenero, que también era un poco de ciencia ficción, también es nuestra. Pues sin poder se puede hacer todo. ¿Y os gustaría recibir más encargos de ciencia sí. ficción? Requieren menos vestuario normalmente. O sea que no es fácil. No, es que en realidad una película de época siempre tienes más gente, más grupos, más soldados. Ciencia ficción yo creo que suele haber menos. Sí. Entonces, pues bueno, sí, no estaría mal, pero bueno, no nos quejamos con lo que tenemos. Aquí, los que, como hemos dicho, ¿cuál es tu traje favorito? O sea, tú dotas de imagen a todos los personajes y tal. ¿Hay alguno que digas este personaje? Por ejemplo, sé que tienen el de Piratas del Caribe, de Johnny Depp. Sí, Piratas del Caribe, sí, porque además la diseñadora es encantadora y ha trabajado muchas veces también con nosotros y sí que le tengo cariño. Y de los españoles, yo creo que a Javier Artiñano. Javier Artiñano era un figurinista que falleció el año pasado y, por ejemplo, el traje que está ahí de la Conjura del Escorial, a mí me encanta porque lo hizo él, porque fue uno de sus últimos trabajos y sí, le tengo mucho cariño. ¿Y nos puedes decir cuál ha sido el encargo que más presupuesto se ha llevado o el que más han invertido en él? Probablemente está siendo Juego de Tronos. Sí. Pero porque han invertido mucho, porque es una serie a largo plazo, porque van a rodar pues entre 7 u 8 temporadas y claro, es muchísimo vestuario para cada temporada, con lo cual está siendo un proyecto muy caro, pero está funcionando muy bien, con lo cual ellos sí que están recuperando. También, claro. También mucho. Claro. ¿Y qué opinas tú ahora sobre los cánones de belleza? O sea, tú como mujer, ¿qué piensas de la evolución? A ver, es que hemos pasado de lo ideal son las curvas a pasar a un ideal que el ideal no puede ser una 36 ni una 34, no puede, porque es que muy poca gente está en esa talla, en esas alturas. Claro, las niñas jovencitas que se miran en las modelos o miran a las modelos para intentar parecerse a ellas, pues es que es decepcionante porque nadie es así. Bueno, son las modelos exclusivamente. Entonces, bueno, es un poco difícil, porque claro, los modistas actuales, que por mucho que digan, siempre tiran a esos cánones de belleza, intentando estilizar mucho a la mujer, pero luego la mujer de calle no es tan así. Entonces es difícil, porque yo sé que no van a cambiar tampoco. Claro. Por lo menos no, ¿te parece que no? Y bueno, ¿tú por qué piensas que una industria tan grande como es Hollywood sigue viniendo aquí en vez de irse a otros países? Porque trabajamos muy bien. ¿Qué les ofrecéis que no les ofrezca nadie? Porque no solemos poner pegas a nada. Y, a ver, tenemos mucho vestuario de stock. Entonces ellos saben que tenemos ese vestuario de stock, que es un vestuario muy bueno, con el que pueden trabajar la base de la película y confeccionar el resto de los actores. Entonces, como no ponemos pegas a nada, pues supongo que eso es un punto a favor. Claro. Y así como conclusión final, tú como profesional que has estado en el mundo, muy relacionada con todo el mundo del espectáculo, ¿crees que todos los de comunicación visual tiene futuro? Porque hoy con la crisis y todo pues está decayendo. Yo espero que sí. A ver, hay mucho problema con toda la piratería y todo esto, pero yo creo que sí, es cuestión de que la industria encuentre métodos pues tipo el alquiler o las páginas de web que alquilen película o que te bajes por un precio, pero yo creo que sí, porque en el fondo la industria del entretenimiento sigue estando. Si no es para cine, que a lo mejor es más caro, por eso precisamente yo creo que ahora están invirtiendo
mucho más en televisión y están haciendo más series, porque en el fondo no deja de ser un entretenimiento. La serie, también la televisión pone parte del dinero. Es posible que por eso también se esté invirtiendo más en series, que de hecho ahora es cuando más series se están produciendo. Sí. Y en cambio puede que se esté haciendo menos cine proporcionalmente, pero a lo mejor precisamente por eso. Pues nada más. Muchas gracias. Nada, un placer. Could only see the floor. You made my window a door. So when they say they don't believe, I hope that they see you and me.